Buenas tardes a todas y todos. Viernes 10 de abril, semana cuarta de confinamiento y cuarto encuentro de Con Energía desde Casa. Esperamos que hayáis tenido una semana llevadera y deseamos que el bicho no haya caído muy cerca de vosotros. A los que sí os ha tocado, mucho ánimo. Que la desgracia se haya convertido en costumbre no nos debe de insensibilizar tanto como para no mostrar nuestro cariño todos los días a los que están perdiendo a sus seres queridos. Recibid nuestro afecto más sincero. El tema de hoy. De nada sirve un mensaje brillante si no llega a los espectadores, si no llega a los receptores. El otro día nos decía uno de nuestros invitados que con la ciencia era preciso apoyar mucho más los procesos divulgativos para llegar al mayor número posible de personas, tanto para empoderarlos con el conocimiento como para evitar en lo posible otra epidemia terrible que también nos acecha, que es la de los bulos. También para crear sensibilidades positivas en las personas que formen sociedades mucho más sostenibles, incluso para elegir a responsables políticos también más sensibles hacia la defensa del entorno en el que vivimos. Sin duda, el conocimiento provoca círculos virtuosos. Y eso es a lo que se dedican básicamente nuestros tres invitados de hoy. Y todos ellos con mucho éxito. Hoy vamos a hablar de divulgación. Hemos invitado a tres personas que han apostado por hacer expansivos sus conocimientos, para crear conciencia social en sus ámbitos de actuación. Ámbitos de actuación y ámbitos de conocimiento aparentemente diferentes, pero que sin embargo se encuentran íntimamente entrelazados. Hoy estarán con nosotros Jorge Morales de Labra, José Luis Gallego y Débora García Bello. Seguro que pasaremos un buen rato escuchándolos cómo responden a las preguntas que nos ha enviado la gente. Y empezamos con Jorge Morales, que me debe de estar escuchando por ahí ya. Jorge. Hola, Jorge. Estás en mute, abajo a la izquierda. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Gracias por venir a tu casa, que la Fundación Renovables es, por supuesto, tu casa. Un placer y enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que fuisteis de los primeros en hacer este tipo de eventos y además con mucho acierto, en un formato que creo que es muy adecuado para los tiempos que vivimos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Es un reconocimiento tuyo también que, insisto, formas parte de la casa. ¿En qué está cambiando un día normal de Jorge Morales esto del confinamiento y el pánico generalizado por el virus? Bueno, pues por suerte, al menos de momento, no me ha tocado ninguna desgracia cercana, con lo cual, bueno, pues es el resto de limitaciones que tenemos todos, ¿no? La verdad es que yo suelo trabajar bastante desde casa y, de hecho, en mi equipo ya teníamos esta situación prevista de antes, es decir, no por supuesto por el virus, pero sí la del teletrabajo, ¿no? Donde por temas de conciliación, sobre todo familiar y demás, pues todo el mundo tiene esa opción de teletrabajar y nos resultó fácil. De hecho, empezamos antes, ¿eh? En vez de 4 semanas, llevamos 5, pero digamos que el mayor impacto, desde luego, tiene que ver con los niños, ¿no? Lo de convertirse, además de trabajar desde casa, el cocinero de todo el mundo a todas horas y además en profesor de matemáticas y de física y de lengua y de todos los niveles, pues se hace un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, por lo demás, la verdad es que lo llevo bastante bien. También nos hace valorar un poco más a los profesores, cosa que no hacemos todas las veces que se lo merecen, la verdad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, hoy hablamos de divulgación. Tú hace unos años emprendiste un camino desconocido hasta entonces, que era el de intentar hacer divulgación sobre energía en medios de comunicación generalista y de forma cotidiana. Hoy eres habitual en las pantallas de la gente. ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Has encontrado mucho rechazo? Porque hablar de esto de electricidad en el telediario, más allá de una vez cada 6 meses cuando subía la luz, no era nada normal. Pues sí, la verdad es que, como bien dices, era algo desconocido, ¿no? Se puede decir que hemos creado entre todos los que hemos participado en esto, pues un tema que no existía en el día a día, ¿no? Y que efectivamente estaba reducido a un análisis muy simplista, además, de la situación cada vez que había un problema grave
principalmente con la factura de la luz, ¿no? Bueno, pues llevo ya 6 años haciéndolo. Al principio tengo que decir que incluso mi propia familia, ¿no? Decía, esto te durará unos meses, ¿no? Pero soy muy cabezota y muy insistente. Me di cuenta enseguida de que se podía contar cómo funciona el sector energético por dentro a la gente y que se entendiera en las pantallas. Y eso sí, había que prescindir de muchas veces del vocabulario que utilizamos en el sector, ¿no? Porque resulta pues sí ya una enorme barrera para la gente, ¿no? Esto, claro, esto a su vez luego lo que ha hecho es, me ha granjeado muchos enemigos dentro del propio sector técnico, ¿no? De decir, bueno, es que está simplificando en exceso la cuestión y a veces esa falta de precisión no es propia de un ingeniero, ¿no? Bien, yo lo que tengo que decir a todo esto es que he hecho en falta muchas clases de asignaturas de comunicación en muchas carreras técnicas y desde luego en las carreras de ingeniería, ¿no? Veo un enorme déficit de comunicación en mis colegas ingenieros, no en todos, por supuesto, pero sí de forma generalizada, que quiero decir que es manifiestamente mejorable y creo que lo que deberíamos aprender es a dejar de lado los tecnicismos y tratar de expresarnos en lenguaje coloquial para que se nos entienda. En perjuicio de que, por supuesto, perdamos algo de precisión por el camino, ¿no? Lo cual no obsta que el mensaje sea correcto y sobre todo que consigamos llegar a la gente, ¿no? Yo creo que este es un poco el resumen del periplo, ¿no? Yo desde luego estoy muy satisfecho, no me arrepiento de haber renunciado a esa precisión, no me arrepiento además de hacer cosas en televisión que hay gente que me puede decir, hombre, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo le enseñas a la gente a elegir una lavadora? Bueno, oiga, pues es que en temas de eficiencia energética muchas veces cuando hay un ingeniero, una persona que tiene un cierto prestigio, que explica cómo se elige una lavadora, la gente pues le hace caso. Y entonces resulta que se compran lavadoras más eficientes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a veces hay que hacer cosas que uno considera muy sencillas, pero para la mayor parte de la gente no lo son. No son ni mucho menos evidentes, algo que en el sector consideramos pues, evidente y prácticamente no le damos importancia, pues resulta que la mayor parte de la gente no lo hace, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la famosa historia de la tarifa eléctrica, ¿no? Que llevo más de 5 años insistiendo una y otra vez en el tipo de tarifa que hay que contratar. Y, oye, todos los días hay miles de familias que siguen aceptando ofertas que no son ni mucho menos la mejor tarifa para ellos, ¿no? Así que creo que todavía hay mucho camino que recorrer y mucha gente a la que llegar. Mucha gente a la que llegar. ¿Crees que ha habido evolución este tiempo de los últimos 5 años? Ya no solamente, desde luego, por tu aparición, pero también por todos los cambios que ha habido en el sector eléctrico. ¿Ha habido alguna evolución en los espectadores en temas de energía o es demasiado lento o no, esa sensibilidad no cuaja? A ver, yo creo que es muy difícil llegar a todo el mundo y hacer entender las cosas del sector para que todo el mundo tenga cierta cultura energética. No es una cuestión ni de una persona, ni de dos, ni por supuesto de 4 o 5 años, ¿no? Es un tema cultural que hay que ir muy poquito a poco introduciendo, ¿no? Sí que sé que también es una cosa que suelo decir, ¿no? Fíjate que mucha gente me dice, bueno, ahora como eres famoso, ya no vienes a dar charlas a las comunidades de propietarios o a los colegios, ¿no? Yo suelo responder siempre lo mismo, no es que sea famoso, es que mi día tiene 24 horas y tengo que elegir. Entonces, muchas veces tengo que elegir dónde participo en función del impacto de la audiencia. Por tanto, claro, me dicen, bueno, a mí me encantaría, de verdad, hay mucha gente que me lo propone y se lo explico así, o sea, a mí me encantaría ir a tu barrio a contaros qué es lo que se puede hacer para tener un autoconsumo comunitario, pero no me lo puedo permitir, porque tengo una familia, porque tengo un trabajo, tengo un montón de cosas, aparte de la divulgación que muchas veces hago de forma completamente gratuita, ¿no? Por tanto, es que no puedo, no me da la vida, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué te digo esto por el impacto? Porque al final también mucha de esa gente me dice, claro, es que yo quiero ir a la televisión en vez de ir al estudio. Bueno, pues vete. Ahí tienes el teléfono, te doy los contactos y puedes ir a la televisión, ¿no? Pero el problema es que la televisión te mide en la audiencia minuto a minuto, ¿vale? Es decir, ellos saben, en el momento en el que tú entras en plató, te dicen, mira, había 860.000 espectadores, en el minuto siguiente había 865, etcétera, etcétera. Tienen tu curva minuto a minuto. Entonces, esos, pongamos lo que me suelen dar a mí, entre 5 y 10 minutos que estás, controlan perfectamente si das audiencia o no das audiencia. Y si no das audiencia, no vuelves. Es que es así de duro y así de sencillo, ¿no? Por tanto, ¿vale? Hace falta gente que haga esto, pero hace falta gente que convenza
y que dé audiencia, porque de lo contrario, su existencia en el medio es muy efímera y no nos sirve, ¿no? Creo que lo que es importante es eso, introducir en el día a día de la gente, acostumbrarse a manejar la energía como algo más, como el resto de cosas de consumo, como hay programas para elegir la lista de la compra, ¿no? Bueno, pues exactamente para lo mismo. Pues de toda esa gente, unos cuantos hemos escogido algunas preguntas que nos han enviado para ti. Dice Carlos Dávila, ¿considera viable en términos de balance final de emisiones la electrificación del parque de vehículos de uso particular? Por supuesto, ¿no? Es viable económicamente, es viable en balance de emisiones y en todo, ¿no? Yo creo que también hay que desmitificar el tema este de que los vehículos eléctricos al final contaminan más que los de combustión, ¿no? Ya, yo creo que cada vez que ha salido una noticia en ese sentido, luego se ha desmentido. Ahí están todos los estudios y ciertamente si tenemos vehículos eléctricos que su electricidad la obtienen de generación térmica, pues estaríamos desplazando la contaminación de un sitio a otro, pero probablemente no estaríamos ahorrando en términos de CO2, ¿no? Pero esto claramente no es así, y menos en países como España, donde ya tenemos más del 40% de energía eléctrica es renovable, ¿no? Por tanto, lo que hay que decir a todo el mundo es que, desde luego, un coche eléctrico contamina menos que un coche de combustión, no contamina cero, ninguna actividad humana tiene cero contaminación, ni a día de hoy cero emisiones de CO2, porque siempre tienen en su cadena de montaje de producción algo. El vehículo eléctrico tiene una penalización respecto del vehículo de combustión en su fase inicial, en su fase de construcción, porque tiene un sobrecoste de CO2 por la batería, ¿vale? Pero luego se ahorra en cualquier país, no solamente en España, en la mayor parte, vamos, no en todos, porque quizás me dices Polonia, pues no. Un mix de carbono es tan alto de realmente seguramente no ahorres el CO2 durante la fase de conducción suficiente al exceso que has tenido en la construcción, ¿no? Pero en el resto del país sí, ¿no? Y por tanto, al final, en términos de balance, ya digo, no solo el CO2, también económico, es interesante el coche eléctrico. Pero déjame decir una cosa muy importante, porque aprovecho cuando puedo expresarme con más tiempo que a través de un tuit, el objetivo final no debe ser el coche eléctrico. ¿Vale? El coche eléctrico es algo muy llamativo, es una herramienta de comunicación muy potente porque a la gente le sustituye lo que ya tiene por algo que es bastante mejor en términos económicos y en términos de emisiones, ¿vale? Pero desde luego, y este virus además nos debería hacer reflexionar sobre esta y otras muchas cosas de este sentido, hay que cambiar nuestro modelo de movilidad. Voy a lanzar desde aquí una propuesta. Estas empresas que por obligación hemos tenido que trabajar estas semanas, lo que deberíamos plantearnos es si este modelo no es extensible a largo plazo, ¿vale? Seguramente no todos los días, ¿vale? Hay que mantener también el contacto humano físico, es muy bueno también en el rendimiento laboral y en otras muchas cuestiones, ¿no? Pero podríamos emplear mucho más el teletrabajo de lo que hacemos en España, ¿no? Y esto nos llevaría a un menor uso del transporte y, por tanto, a una mucha mejor solución en este ámbito que exclusivamente la del coche eléctrico. Interesante reflexión, desde luego. Igual cogemos el guante, igual alguien contesta esto más pronto que tarde. Pregunta Julián, ¿cómo de real crees que es la posibilidad de tener un 100% de energías renovables en España sin gas ni energía nuclear? Y si consideras que es posible, ¿en qué plazo podría alcanzarse? ¿Conoces algunos países que vayan en esa dirección? Otro clásico de las preguntas, Jorge. Pues sí, otro clásico, ¿no? Yo creo que ya desde Greenpeace, hay que destacar el trabajo de energía 3.0 de Greenpeace, que si no recuerdo mal es de hace más de 10 años ya, ¿eh? Bueno, pues ya estaba modelizado un sistema energético, no solamente eléctrico, totalmente renovable. Y además es un enorme trabajo, que no lo haya leído, yo se lo recomiendo, ¿no? Porque además también esto es muy habitual, desprestigiar a cierto tipo de organizaciones, por ejemplo a Greenpeace, ¿no? Hablábamos antes de los técnicos, ¿no? Pues es muy habitual en el mundo técnico, ¿no? De los ingenieros y demás, ¿no? Decir, es que los de Greenpeace no tienen ni idea. Bueno, échese un vistazo a Energía 3.0 y luego hablamos sobre quién tiene idea y sobre quién no tiene idea de energía, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, es un trabajo muy serio, muy bien documentado, en el que ya nos decían cómo se podía hacer, ¿no? Pero es que tenemos muchos más trabajos. Yo destaco siempre uno que conocimos el año pasado, que es de la Universidad Finlandesa, de Lund University y del Energy Watch Group, donde analizaba país por país a nivel horario. Esto no se había hecho antes
la posibilidad de alcanzar un sistema energético, no solamente, insisto, electricidad, también transporte, también calor, 100% renovable. Y nos dice que es perfectamente posible a nivel mundial. Y por supuesto en España más, porque es que en España tenemos unos recursos envidiables, porque tenemos sol, tenemos viento y tenemos agua, en el sentido de que tenemos presas suficientes, ¿no?, para almacenar energía, con lo cual tenemos todas las posibilidades para hacerlo. ¿Va a ser inmediato? No. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que obsesionar con el 100% renovable? Tampoco, ¿vale? Es decir, vamos para allá. Digamos que tenemos un camino y podemos estar tranquilos de que el camino que hemos elegido es correcto, que nos va a llevar a un fin completamente libre de emisiones. Ahora bien, tenemos que obsesionarnos hoy. Estamos en poco más de un 15% de energía final en España de renovables en un 100%. Yo creo que lo que deberíamos hacer es ahora mismo trabajar para tener cuanto antes, a ser posible, antes de 2030, un 30% de energía final, o un 40%, a ser posible, por encima de ese 30%. Y después iremos al 70%, al 80% o al 90%. Ya te adelanto una cosa, a partir de ya lo estamos viendo, fíjate ahora con la caída de demanda que se ha producido por las circunstancias del COVID, hemos visto que las renovables han abaratado enormemente el precio de mercado hasta tal punto que en algunos casos se ha hecho reducir la potencia nuclear y el precio ha llegado a cero, ¿vale? Esto va a ser muy habitual a partir de ahora, ¿vale? Vamos a ver precios cero y vamos a ver muchos excedentes de renovables. Y esto, si está bien diseñado el sistema, lo que debería ser es un revulsivo para una tecnología que es absolutamente fundamental y que, por cierto, aprovecho para hacer una llamada desde aquí, que el gobierno ayer abrió a consultas el tema del almacenamiento del hidrógeno a la vez, ¿no? Bien, aprovechemos y contestemos al gobierno, ¿vale? Hay que hacer propuestas, hay que trabajar en tecnologías de almacenamiento, tanto eléctrico como térmico, a ser posible vinculados entre sí, porque estos son claves para alcanzar ese modelo 100%. Y ya digo que los vamos a necesitar muy pronto, porque de lo contrario vamos a tener lo que llamamos técnicamente vertido, es decir, nos va a sobrar energía renovable y lo vamos a tener que tirar. Si tenemos esas tecnologías disponibles, aunque sea todavía a pequeña escala, podremos almacenar esa electricidad y utilizarla posteriormente. Permíteme, como parte de la Fundación, que también maride tu brillante comentario con echarle un poquito de gestión de demanda un poco más intensa para gestionar también esos consumos, que seguro que va a ayudar también a gestionar solo renovables. Pregunta. Hay tres herramientas fundamentales para convertir las renovables en 100%. Una de ellas es el almacenamiento, la segunda de ellas es la interconexión. Un sistema cuanto más grande o más interconectado es, menos dificultades tiene para prever la producción renovable, ¿vale? Puede ser que en un momento determinado en Madrid haya una nube, pero que esa nube esté en toda España es muy difícil, que esté en toda Europa es más difícil todavía, ¿no? Bien, pues esto es fundamental también la interconexión, pero el tercero, y no por ello menos importante, efectivamente, es la gestión de la demanda, sobre todo teniendo en cuenta que es que el consumo de electricidad se va a triplicar o cuadriplicar de aquí a 2050, ¿no? Cuando nos preguntaba Julián también, ¿cuándo creo que es? Bueno, el objetivo que tenemos todos marcados, no somos nosotros. Por ejemplo, Reino Unido hace poco publicaba un estudio sobre si era posible hacerlo o no en las condiciones actuales y con la tecnología actual, siempre se plantea la meta de 2050. Bien, claro que se puede hacer, y hay que ir hacia allá y seguro que a la hora de triplicar o cuadriplicar la demanda, es decir, de meter usos que ahora mismo no son eléctricos, tenemos que tener muy en cuenta la gestión de la demanda que ahora mismo está en pañales, ¿no? Es en la absoluta infancia de todo lo que podemos hacer aquí. Mariano nos pregunta, tengo placas solares con todo legalizado en la Comunidad de Madrid, pero mi compañía me ha denegado la compensación de excedentes en varias ocasiones porque según ellos la distribuidora aún no tiene la obligación de hacerlo. ¿Es legal lo que hacen? ¿Qué plazos tengo? Bueno, con el tema de la compensación de excedentes seguimos teniendo un problema. Hay algunos casos donde se pueden pagar, pero ni mucho menos es un tema generalizado, ¿no? Hay que decir que para que esto se dé, a día de hoy, se tiene que dar una triple carambola. En primer lugar, la comunidad autónoma ha tenido que efectuar una comunicación a tu compañía distribuidora, la propietaria del cable y del contador. En segundo lugar, la compañía distribuidora tiene que cumplir con un protocolo que es obligatorio desde marzo y que, por tanto, todas deberían cumplir desde marzo, aunque no todas lo hacen, ¿vale? Es algo que yo ya he denunciado al IDAE, por ejemplo. Y, en tercer lugar, tu comercializadora tiene que estar preparada para liquidarte esos excedentes, ¿no? Entonces, bueno, cuando se da esa triple carambola, se pueden compensar. Cuando no, pues, infortunadamente,
no es posible, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo. Yo publiqué en Twitter hace ya meses, yo creo que fue en septiembre, una de las primeras, si no la primera factura de compensación simplificada a uno de nuestros clientes, pero porque se dio esa triple carambola, ¿no? Desde luego, lo que yo le diría, no recuerdo a la persona que preguntaba esto. Mariano. Mariano, pues yo le diría a Mariano es que se asegurara de que no es un problema de su comercializadora, porque ya he escuchado efectivamente en los últimos días a alguna comercializadora que directamente se niega a compensar esos excedentes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí tendría un problema mayor y tendría que cambiarse de comercializadora. Es decir, no todo depende de distribuidora. Hay que decir que algunas grandes distribuidoras, aquí voy a destacar a Iberdrola, lo están haciendo muy bien desde el principio, ¿vale? Desde el mes de agosto del año pasado. O sea, es decir, yo igual que me meto muchas veces con muchas compañías eléctricas, también digo cuando lo hacen bien, ¿no? Y ahora Iberdrola ha hecho un esfuerzo muy importante, Iberdrola Distribución, y por tanto, si está en la zona de Iberdrola Distribución, no creo, no puedo poner la mano en el fuego por todos los clientes, pero no creo que sea un problema de la distribuidora, sino que será o bien de la comunidad autónoma o bien de la comercializadora. Sobre esto han llegado bastantes preguntas. Hemos juntado dos, pues básicamente porque hablan de lo mismo y porque tienen bastantes cosas interesantes para contestar. Pregunta Ana, que dice que es presidenta de una comunidad en Pinto. Dice, en este mismo programa de la Fundación Renovables, el director del IDAE dijo que el autoconsumo colectivo para comunidades de vecinos estaría a la vuelta de la pandemia. Pero ¿por qué ha tardado tanto? ¿Podría decirnos cómo se repartirán los consumos y los excedentes que genera la comunidad? Y enlazo con una pregunta de Jordi Salaver, que nos ha preguntado para ti. ¿El autoconsumo comunitario también se aplica a chalets adosados? Y de ser así, ¿dónde se pondría el punto de conexión, ya que no tienen por qué tener elementos comunes? En este caso, ¿sería obligatorio que todos los chalets tuviesen la misma comercializadora? En realidad, como puedes ver, es una batería de preguntas. Bueno, sí, yo lo agradezco y creo que esto es algo que debemos transmitir a las administraciones, ¿no? Hay mucha inquietud, como no podía ser de otra forma, por el autoconsumo colectivo, ¿no? La gente ya, por suerte, está empezando a ver que en España, al igual de lo que pasaba en otros países desarrollados, en los chalés empieza a haber paneles solares, pero es más difícil verlos en comunidades de vecinos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, lo primero que hay que decir es que el autoconsumo colectivo es viable y es legal desde el año pasado. Desde abril del año pasado se puede hacer. Cuando hablamos de autoconsumo colectivo, aunque es verdad que normalmente pensamos en una comunidad de propietarios, en la cubierta de un edificio donde viven varias familias y que esa instalación se comparta, la ley no lo define solamente así. Permite esa opción, por supuesto, pero cualquier otra, siempre y cuando la conexión sea en baja tensión y esté a menos de 500 metros. ¿Vale? Con esto respondo a la última pregunta del chalet adosado, ¿vale? De dónde está o dónde no está. Da igual, se puede tener en el tejado comunitario, en uno de los dos tejados, en los dos tejados y ser una sola instalación, se puede tener donde se quiera. Lo importante es que la distancia entre los contadores de los suministros sea menor de 500 metros. En ese caso, siempre se pueden netear consumos de todos esos suministros vinculados, ¿vale? Dicho esto, ¿cuál es el problema? El problema es que, bueno, yo diría que es doble. En primer lugar, hay una limitación ahora mismo en el reparto de esa energía producida y autoconsumida después por esos puntos de suministro vinculados, que ya digo que pueden ser múltiples. Que es que ahora mismo la limitación es que es lo que llamamos un reparto estático. Es decir, cada uno tiene un porcentaje de la instalación fijo, ¿vale? Y por tanto, siempre le corresponde el porcentaje ese de la instalación. Voy a tratar de explicarme. Tenemos una instalación de 100 kilovatios. Si yo tengo el 1% de esa instalación, tengo 1 kilovatio. Es decir, si yo estoy en casa en este momento y estoy consumiendo 2 kilovatios, autoconsumo 1 kilovatio, porque está produciendo a tope en este momento y por tanto puedo autoconsumir 1000 kilovatios, ¿vale? Si mi vecino de al lado no está en casa y está consumiendo cero, vamos a suponer que no tiene stand-by y tiene apagada toda la casa, lo que ocurre es que está desperdiciando su kilovatio, es decir, lo está inyectando a la red, se lo están facturando como un excedente, que como sabemos, como hablábamos hace un momento, además, con todos los problemas que tiene la compensación de excedentes, en todo caso siempre se va a pagar menos que lo que es la compensación. En el autoconsumo lo que interesa es autoconsumir, no que te sobre energía. Bien, pues el problema es este de la compensación estática, que se generan un montón de falsos excedentes. ¿Por qué digo falsos excedentes? Porque aunque a mi vecino le sobra 1, como yo estaba consumiendo 2, en realidad ese kilovatio ha salido a la red, se ha quedado en el edificio, ¿vale? Y sin embargo, a mí me han facturado 1 como si lo hubiera comprado de la red y a mi vecino le han pagado 1 como si fuera kilovatio excedentario. Bien, pues este problema
es el que estamos, entre muchos, tratando de solucionar a través de lo que llamamos el autoconsumo dinámico. Es decir, de que en función del consumo que tenga cada cual en cada momento, se pueda asignar más o menos energía de la planta colectiva. Y luego haremos cuentas de cuánto, a lo largo de un año, por ejemplo, cuánto es asignado el del primero A y cuánto el del tercero. ¿Vale? En esto es en lo que estamos peleando. Lo que hizo el otro día el director del IDA es adelantar que va a haber una nueva modalidad de autoconsumo que, sin ser dinámica, ¿vale?, va a permitir un reparto que, en lugar de ser fijo durante todo el año, puede ser distinto en cada una de las horas del año. Que ya, por cierto, aprovecho para decir que a mí me parece que no soluciona en modo alguno el problema que tenemos de los excedentes, de los falsos excedentes. ¿Vale? Lo que para mí es esencial es tener un reparto o bien en tiempo real o bien a posteriori, ¿vale? Es decir, ser realmente dinámico, no un reparto estático. Con esto digo, este es el primer problema. El reparto estático, digamos, es muy ineficiente desde el punto de vista económico porque provoca muchos falsos excedentes, y además tenemos un segundo problema que no es menor, que es cómo se trata en la ley de propiedad horizontal el tema de las instalaciones de autoconsumo. Es verdad que hace años se modificó la ley para que solamente hiciera falta una mayoría de un tercio, que en realidad no es una mayoría, ¿no? Está mal dicho, ¿no? Una minoría de un tercio para sacar adelante una instalación de autoconsumo, sea individual o sea colectiva, pero nos estamos encontrando, en primer lugar, con múltiples interpretaciones de algunos administradores de fincas que dicen que para la instalación en sí es posible, pero depende de dónde esté ubicado, puede ser que para el uso del tejado no, que los cables que luego van hasta una zona común tampoco, etcétera, con lo cual luego las mayorías se amplían sustancialmente, ¿vale? Y además nos encontramos con un problema muy grave, que es que este acuerdo no vincula a todos los propietarios, es decir, no vincula a los que han votado en contra, con lo cual, por ejemplo, una instalación de autoconsumo que en principio se dedique a cubrir los consumos de la comunidad, pues nosotros tenemos casos donde el 80% de los vecinos están de acuerdo, el 20% vota en contra y no paga. Claro, el 80% dice, o sea, nosotros vamos a poner los paneles para que el ascensor y la portería y el jardín, etcétera, tengan la luz más barata, ¿vale? Y vosotros, el 20% restante, no vais a pagar nada. ¿Esto cómo es, no? O sea, es decir, hay todavía notables deficiencias en la redacción de la ley de propiedad horizontal, en la que, por cierto, también desde la Alianza por el Autoconsumo, donde están muchas de las personas que trabajamos por ella, entre ellos la propia Fundación Renovables, pues estamos trabajando para tratar de modificarlas. Pregunta José Luis, los precios del petróleo se están despeñando. ¿Crees que eso es una cuestión coyuntural por el coronavirus o es una reacción a la bajada de los precios de generar electricidad con renovables? ¿Crees que seguirán los precios a la baja? ¿Lo notaremos los consumidores? Aquí yo diría, lo seguiremos notando los consumidores, pero bueno, es lo que pregunta José Luis. Sí, a ver, ya no hay más que mirar antes del gran efecto del coronavirus, que ya el precio del petróleo estaba bajando con fuerza, que había muchas tensiones, las hay entre Estados Unidos, entre Rusia y entre Arabia. Bueno, tenemos una situación de claro desbalance, ¿no? Yo creo que los países productores ya hace tiempo que se dieron cuenta que gran parte del petróleo, por suerte, se va a quedar bajo tierra, yo diría por suerte para el planeta y para nuestra vida, sobre todo en el planeta. Y bueno, pues están un poco en la carrera desenfrenada porque no sea el suyo, el que se quede debajo del subsuelo, ¿no? Y por tanto, lo que tienen es, bueno, pues una fuerte tendencia a la baja, ¿no? Ellos han desprestigiado, algo por cierto bastante habitual en este sector, cuando alguien tiene un interés económico, que por supuesto es yo diría generalizado en todo. Yo cada vez que digo algo levanto 20 espinas, ¿no? Es normal, yo ya lo comprendo. O sea, entiendo que el sector energético tiene a muchísima gente involucrada y que al final, pues cada cosa que dices, por ejemplo, como he dicho, el coche eléctrico, pues claro, hay mucha gente que vive del petróleo y que enseguida pues arremeten contra mí en cuanto hablo del coche eléctrico, ¿no? No digamos, por ejemplo, el mundo nuclear, cada vez que se habla de la obsolescencia de esa tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final esto es lo que vemos, que el petróleo está condenado a desaparecer, que la gente del mundo del petróleo ha desprestigiado claramente el impacto de la movilidad eléctrica y que poco a poco se están dando cuenta de que esto está desplazando gran parte de su territorio clave, ¿no? Donde el petróleo es y siempre ha sido el rey, ¿no? Entonces, esto no va a ser una cuestión de 2 años. O sea, que nadie me diga que es que ahora, como el precio del petróleo está en 25, que yo dije en abril que iba a mantenerse así y de repente se ha vuelto a ir a 50 o 60. Seguramente lo veremos en 50 o 60. Es posible que en los juegos que tengan entre ellos también haya episodios de altos precios temporales, pero a largo plazo yo creo que claramente el precio del petróleo está condenado a ir a la baja.
La última pregunta de hoy, Jorge, la hacen desde Murcia. Miguel dice, en España durante bastantes años se tomaron medidas contra la energía solar porque se decía que era cara. Ahora que se ha demostrado que es la más barata de todas, ¿por qué sigue habiendo gente que la demoniza si el sol es gratis y además no contamina? A lo mejor tiene que ver con lo que estabas diciendo ahora. Pues sí, sí, seguramente, ¿no? Efectivamente, hay que tener muchísimo cuidado en el ámbito energético. Yo ya digo que me los encuentro muy habitualmente, ¿no? Sobre todo en redes sociales, ¿no? Y en algunas redes sociales donde es más fácil esconderse detrás de una careta, en las que, bueno, pues cada vez que dices algo, que planteas un futuro diferente, pues arremeten contra ti, ¿no? Y te dicen que esto no es viable, ¿no? Bueno, los intereses yo creo que están ahí, también es lícito que los haya. A mí lo que me parece que no es lícito es ocultarlos, ¿sabes? Es decir, oiga, si usted trabaja en el mundo del petróleo y no quiere cambiar de trabajo, pues me parece lógico que sea usted el que defienda que esto no es viable, ¿no? Pero bueno, pues ahí están todos los estudios, ahí está el día a día que nos va demostrando que el autoconsumo y la energía solar son viables y bueno, que todavía queda gente negacionista, ¿no? El abanderado más claro es Trump, ¿no? Después de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Yo estaba leyendo estos días un libro donde, bueno, pues se cuenta como desde el año 79 se conocía perfectamente ya, 79, hace 41 años, el problema del cambio climático y eran capaces ya los científicos de prever, no con tanta precisión como ahora, pero sí con bastante precisión los cambios que iba a haber a largo plazo y cómo sistemáticamente los lobbies han ido en contra de estas decisiones, ¿no? Y a veces son pequeños detalles en grandes cumbres internacionales las que echan abajo acuerdos y decisiones pues durante mucho tiempo cocinadas, ¿no? para sacar adelante los acuerdos como el cambio climático, ¿no? Pues esto es lo habitual. Hay mucha gente en España que sigue estando en contra de que tú te pongas tu panel. Sigue habiendo gente que además utiliza argumentos completamente falsos como que son más caras, cuando en realidad lo que se ve es que es muchísimo más barato tener energía solar que comprarla de la red. Sigue habiendo también el argumento que utilizó el Partido Popular en su momento para frenarlo de la insolidaridad, es decir, que si tú te pones un panel, estás siendo insolidario con los demás porque no estás pagando parte de sus costes de red. Hay dentro de la propia administración gente que sigue pensando en que esto es una forma de saltarse, de ir en plan free rider los costes del sistema. Y por último, hay gente que encima habla de la insolidaridad en el ámbito de que lo que están diciendo es, claro, es que esto solo es para los ricos, los que tienen mucha ley, ¿no? Se olvidan de todo esto que contaba antes del autoconsumo colectivo y, por supuesto, se olvidan de que hay empresas como la mía en la cual se financia la instalación. Esto es lo de menos, ¿vale? Ellos lo que dicen es que, claro, hay que invertir 5 o 10 mil euros y que la gente no tiene esos 5 o 10 mil euros para ponerse un panel, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Yo lo que recomendaría desde aquí, desde luego, es a la gente que no tiene argumentos o que tiene argumentos claramente, digamos, opuestos al consenso científico unánime, lo que hay que hacer es, a mi juicio, es no hacerle caso. Es mucho peor entrar en debates eternos en redes sociales con gente con este tipo de argumentos, ¿no? El sol es el futuro de España y no el sol para broncear a turistas, sino el sol para producir energía. Estoy absolutamente convencido de que mucho más allá de lo que dice el Plan Nacional de Energía y Clima, antes del año 2050, vamos a ver que la matriz energética, más de la mitad de la energía del país, energía total, primaria del país, va a provenir directamente del sol, ¿vale? Con lo cual, yo creo que en muy poco tiempo, desde luego en esta generación, nos vamos a dar cuenta de la enorme ventaja que tenemos siendo el segundo país con mayor horas de insolación de Europa. Muchas gracias, Jorge, por esta media horita que nos has dado para que espero que haya servido por lo menos para que la gente haya aclarado alguna duda, para que haya llegado algo de información a mayores y sobre todo para que la gente por lo menos en esta media hora se haya entretenido un poco. Siempre entretenido un poco en una situación de estar en casa todo el día, todas las horas durante semanas. Siempre damos la oportunidad a todos los invitados para que se despidan dando un poco de ánimo, porque si no les damos una colleja. O sea que venga.
Bueno, yo creo que además en mi caso hoy es fácil, ¿no? Hemos conocido hoy datos ya que dicen que Madrid, que como sabemos es el principio de la epidemia, ya hay más altas en los hospitales que nuevos ingresos, lo cual es una gran noticia. Los que tenemos familiares trabajando en los hospitales sabemos que llevamos ya una semana donde están empezando a respirar. No voy a decir que la situación es fácil, ¿eh? Todos lo sabemos, es una crisis inédita, algo que nos va a costar mucho tiempo superar, pero también os quiero decir algo muy importante desde el punto de vista de la energía, ¿no? La energía es un vector fundamental y por primera vez en muchísimo tiempo está en una transición en la cual podemos salir ganando. ¿Vale? Es decir, agarrémonos a la energía para salir de esta crisis porque podemos crear puestos de trabajo, podemos mejorar nuestra economía, que es el problema que nos vamos a encontrar pasado mañana cuando salgamos a la calle, y además podemos hacerlo con muy poquita aportación pública. Observar cómo la mayor parte de sectores ya están pidiendo subvenciones a la administración, perdón, de todo tipo, para salir de esta, ¿no? Todo tipo de sectores, ¿no? Bien, pues la energía, no voy a decir que no necesite ninguno, en algunos ámbitos seguramente haga falta apoyo público, pero por suerte, esta revolución energética a la que estamos asistiendo nos puede dar la vuelta a la economía sin necesidad de gran apoyo público. Así que desde aquí, mi llamamiento a todo el mundo a que desde luego de esto vamos a salir colectivamente y que la energía nos puede ayudar a salir mucho mejor de lo que estábamos hasta ahora. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Nos vemos pronto, seguro. Bueno, despedimos a Jorge Morales y damos